compartimos una palabra importante, esa palabra de misericordia. Diga conmigo misericordia. Quiero ponerlo en contexto y quiero que vayamos a una historia que está en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, y en el capítulo 30 vamos a leerlo todo, pero quiero primero ponerlo en contexto de la importancia de la palabra misericordia para la iglesia. Desde el libro de Oseas, en el capítulo 6, usted puede anotarlo ahí, si no después repasa la prédica, capítulo 6 y verso 6, Dios se refiere por medio del profeta Oseas al pueblo y le dice: misericordia quiero y no sacrificios. Quiero su obediencia, no lo que ustedes me puedan traer. Y Jesús lo repite allá en el capítulo de Mateo 19:13 y en varios de los evangelios. Y él aquí no repite el capítulo, sino les dice a los escribas, a los fariseos, a los conocedores de la ley: vayan y busquen lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Por qué este señalamiento tan importante? ¿Por qué la palabra misericordia tan profunda, tan trascendental en la vida de la iglesia? Porque la misericordia refleja el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Voy a volvérselo a repetir. La misericordia que usted refleja hacia los demás, hacia su familia, hacia la gente de su pueblo, de su barrio, de su ciudad, al lugar donde usted vaya, esa misericordia refleja el rostro de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Misericordia es una mezcla de compasión y perdón. Compasión y perdón. Eso es misericordia. Es una mezcla de esas dos cosas trascendentales que Dios tuvo para con nosotros. ¿Sabe? Usted y yo no merecíamos ser salvos. Usted y yo no merecíamos lo que Dios nos ofrece. Sin embargo, Él no lo ofreció. Él dio su vida por nosotros, dio su vida por su familia, dio su vida para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos, y eso se llama misericordia. Vean, la misericordia es tan trascendental que el libro de Santiago, yo quiero que usted lo apunte o lo subraye en su Biblia, el libro de Santiago en el capítulo 2, y a partir del verso 13 dice, Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Voy a leérselo de nuevo y entiéndalo en su espíritu, en su corazón, y guárdeselo en su mente. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, todos vamos a enfrentar un juicio, todos vamos a enfrentar un juzgamiento. Delante de nosotros se van a abrir los libros de la vida, lo que hicimos y no hicimos, y vamos a enfrentar un juicio. Ese juicio puede ser misericordioso o puede ser sin misericordia. Santiago lo dice claramente, que el que no tuvo misericordia va a tener un juicio sin misericordia. ¿Cuánto les gustaría saber que es culpable, pero que es absuelto de sus culpas por la sangre de Jesús? Tenga misericordia. Y dice su palabra, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es igual al trono de Dios, al tribunal donde todos los días Satanás viene a acusarnos. Palabras que decimos, cosas que hacemos. Satanás viene delante de Dios con las pruebas en su mano. Esta mujer maldijo a su hija, maldijo a su hijo cuando dijo que no podía, que era un inútil, que no servía para nada. Es una prueba real delante del trono de Dios. Pero si esa mujer se arrepiente, esa mujer recibe misericordia. Si ese hombre se arrepiente, ese hombre recibe misericordia. ¿Y por qué recibe misericordia? Por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Pero si usted es un hombre, una mujer egocéntrica, yo sé que eso va a las iglesias, usted no va a recibir misericordia. Recuerden esta palabra de Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hizo misericordia.
¿Con quién debemos hacer misericordia, pastor? Con mi prójimo más cercano. Con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Tenemos que hacer misericordia. Con el compañero de trabajo, con la compañera de trabajo, que usted desea bendecirlo del cuello. Usted tiene que hacer misericordia, porque nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. Y si como embajadores de Cristo no reflejamos al Dios Todopoderoso, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué somos llamados hijos de Dios? La misericordia que está en nosotros, que fue puesta en nosotros, nosotros tenemos que llevarla al mundo entero. Tenemos que convertirnos en luz y en sal de la tierra. ¿Usted está en contexto que la misericordia? Dígale al que está a la par suya, dale un codacito santo y dígale, ¿sabe? La misericordia es importante. Quiero que veamos esta historia que está en la segunda carta o en el segundo libro, perdón, en el primer libro de Samuel, a partir del capítulo 30. ¿Están conmigo? Dice: el tercer día David y sus hombres fueron a Siclag y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev y de que Siclag la habían asolado y la habían prendido en fuego. Habían capturado a las mujeres y a todos los que vivían allí, chicos y grandes. Aunque no habían matado a nadie, simplemente se los habían llevado cautivos. Estoy leyéndole una versión Reina Valera contemporánea, que es un idioma más fácil, más simple. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag y vieron que la ciudad había sido incendiada y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron voz en cuello y hasta que se cansaron. Entre los cautivos estaban las dos mujeres de David, es decir, Ahinoam la jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues le había dolido haber perdido a sus hijos y a sus hijas. Pero halló fuerzas en el Señor su Dios. Diga conmigo: en el momento más difícil. Pero diga así como que me va a convencer, porque así no convence a nadie. Usted diga: en el momento más difícil tenemos que buscar fuerzas en el Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros siempre agotamos todos nuestros recursos antes de buscar fuerzas en el Señor. Ponemos nuestra confianza en el dinero que tenemos ahorrado, ponemos nuestra confianza en las personas que conocemos, ponemos nuestra confianza en nuestra influencia, en nuestra posición, y de último, si ya no podemos con más, buscamos fuerzas en el Señor. Pero tenemos que buscar fuerzas en el Señor todos los días desde que amanece. No importa qué tan fuerte seas tú físicamente. Yo eso lo he vivido. Una vez me picó un mosquito y me metí en una cama donde pasé 24 horas sin moverme, no me bañé, no comí, no tomé agua, estaba hecho un puño, un pequeño mosquito. Usted puede ser un mastodonte cavernícola de 2 metros de altura, 200 kilos de peso, que si te picó el mosquito, ahí te vas a quedar. Eso pasa. Y muchas veces confiamos en nuestra fuerza. Y muchas veces volvemos a ver al otro de reojo y decimos: ¿sabes qué? Muy debilito, está rarito. Muchas veces confiamos en nuestra relación, de que yo todo lo hago bien, de mi perfección como ser humano. No busco las fuerzas en el Señor. Generalmente, cuando buscamos fuerzas en el Señor, cuando no nos queda por camino, cuando todo lo demás está agotado. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que buscar fuerza en el Señor desde el primer momento del día. Tome sus rodillas. Diga: Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Pero si tú estás conmigo, yo sé que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo dice esas palabras después de enumerar, estando en una cárcel, y después de enumerar una gran lista y decir: he sido apedreado, he sido perseguido, he sido azotado. Y
después recita estas palabras que muchas veces decimos, pero que no sabemos que es el resultado de procesos difíciles y duros. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Usted cree que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Dice, y David partió entonces. Vamos a ver, me perdí un poquito. Dice, pero halló fuerzas en el Señor, su Dios. Entonces llamó al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dijo, te ruego que me traigas el efod. Abiatar se lo llevó y David consultó al Señor y le preguntó, ¿debo perseguir esta banda de malvados? ¿Podré dar alcance? Y el Señor le dijo, ve tras ellos, porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. David partió entonces con sus 600 hombres y llegando hasta el torrente de Besor, donde se quedaron unos cuantos, los que siguieron adelante con David fueron 400 hombres, pues 200 de ellos estaban tan cansados que no pudieron cruzar el torrente. Un torrente es una corriente fuerte que es alimentada ya sea por lluvias muy fuertes o por el deshielo de alguna montaña, entonces causa una corriente tan fuerte que no todas las personas ni los caballos tampoco pueden pasar. Y hubieron 200 de ellos que tuvieron que quedarse del otro lado del torrente. A veces hay gente que es más débil que otra, no en su carne, porque todos somos hechos de carne y hueso y un pedacito de pescuezo. Pero en la mente son más débiles. En la mente no puede con muchas cosas. Entonces, también esa gente tiene una historia a la cual nosotros tenemos que ayudar a librar batallas. Pero yo ahorita vamos a tocar eso. También le dieron a cruzar el torrente y esos que siguieron, y estos que siguieron hallaron en el campo un egipcio y lo llevaron ante David. Lo alimentaron con pan y le dieron de beber agua. También le dieron pan de higos secos y 2 racimos de uvas pasas, y el egipcio comió y cobró el ánimo, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido nada. Luego David le preguntó, ¿quién eres y de dónde vienes? Y el joven egipcio respondió, sirvo a una amalecita, pero me abandonó hace 3 días porque me vio muy mal, pues habíamos hecho una incursión al Neguev de los cretenses y de Judá, y también al Neguev de Caleb, y luego le prendimos fuego a Siclag. Y David le preguntó, ¿me puedes llevar hasta esa tropa? Y el egipcio dijo, lo haré. Si me juras que no me matarás ni me entregarás a mi amo, solo así te llevaré hasta esa gente. Y como David se lo juró, el egipcio le llevó a donde estaban ellos cuando llegaron. David vio a la tropa esparcida y en completo desorden. Estaban comiendo y bebiendo y haciendo una gran fiesta con todo el botín que habían tomado los filisteos y de la tierra de Judá. David, aprovechando su descuido, los hirió de muerte durante todo ese día y hasta la tarde del día siguiente, sin dejar con vida más que 400 jóvenes que huyeron montados en sus camellos. Después de que David recuperó todo lo que los amalecitas le habían robado, liberó también a sus 2 mujeres. Y David recuperó todo sin que le faltara absolutamente nada, por pequeño que esto fuera. Y devolvió los hijos y las hijas a sus padres, y también se apoderó de todas las ovejas y del ganado mayor. Y como lo iba arriando, todos decían que era el botín de David. Y cuando David llegó al torrente de Besor, los 200 hombres que por cansancio no habían podido acompañarlo salieron a recibirlo, y al verlo David los saludó en paz. Pero entre los soldados que habían ido con David a la batalla, habían algunos que eran egoístas y malvados. ¿Cómo eran? Egoístas y malvados. Que dijeron, a estos no les corresponde nada del botín que capturamos, que tomen a sus mujeres y a sus hijos y que se vayan. Pero David les dijo, no se porten así, hermanos míos. El Señor nos ha protegido y nos ha permitido recuperar lo que esa banda de malvados que nos atacó nos había arrebatado. ¿Quién va a darles la razón en este caso? El mismo derecho tiene el que entra en combate como el que se queda cuidando el bagaje. Todos merecen recibir lo mismo, y
y desde aquel día y hasta la fecha esto está establecido como una ley, ordenanza en Israel. Y cuando David llegó a Ziklag, también tomó del botín y repartió entre sus amigos y los ancianos de Judá. Historia interesante que nos lleva a una perspectiva de la vida natural de cualquiera de nosotros. ¿Quién ha tenido tribulación en sus días? Por 4, por 2. Lo que nos hace diferentes, porque todos tenemos luchas, a todos nos duele la carne. Si yo lo pellizco, a usted le duele igual que si usted me pellizca. Pero ¿por qué algunas personas sacan fuerzas de esa flaqueza para mantenerse en medio de la dificultad? ¿Saben cuál es esa batería? ¿Saben cuál es ese combustible? Ese combustible se llama misericordia. ¿Cómo una mamá soporta lo que muchas madres soportan con sus hijos? Están llenas de misericordia. ¿Cómo un padre soporta cosas que sus hijos, siendo más jóvenes, más fuertes, no pueden soportar? Se llama misericordia. Pero esa misericordia debe actuar en nosotros en todas las cosas que hagamos. ¿Sabe cómo estaban estos hombres? Desesperados por sus hijas, por sus hijos, por sus esposas. Todo lo que tenían de un día para otro había sido quemado, y lo más importante, lo habían robado. ¿Sabe cuál era la situación de David? Desesperante. Pensaban en apedrearlo. A los líderes nos pasa mucho eso. A los padres nos pasa eso. Muchas veces nos acusan, ponen carga sobre nuestra vida. Pero así como David pensaban en apedrearlo, una vez que obtiene la victoria, una vez que viene lleno del botín, gritaban el botín de David. Arriba David. Pero hace poco lo querían agarrar de piñata. Y ese es el mundo verdadero en el que vivimos. Ese es el mundo en que nos desempeñamos. Pero quiero que tomemos la enseñanza de David para nuestra vida, de la misericordia con la que él se movió y la manera como se manejó. Ellos van por el desierto atribulados, también tienen hambre, también tienen escasez. En el desierto no sobra el agua, en el desierto no sobra el alimento, y encuentran uno más necesitado aún, más menesteroso, el esclavo egipcio. Porque la clave, si usted puso atención a esta historia, la clave para poder lograr la victoria fue el esclavo egipcio. Él fue la llave, pero ¿cómo tomó David la llave? Haciendo misericordia. Porque el hombre estaba como muerto. Dice, lo tomaron, lo llevaron a David, ok, denle pan, denle torta de higo. ¿Usted comió torta de higo? Dice que le dieron 2 racimos de uva pasa, de uvas secas. Y dice que cuando el espíritu volvió a este hombre, entonces David le preguntó: ¿quién eres? ¿Será casualidad que entre montones o cientos de miles de merodeadores en el desierto encontraran a uno que caminaba con los amalecitas? ¿Sabían cuáles eran sus escondites? No, es la mano de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado con David si ve la necesidad, y sus hombres, si ven la necesidad y pasan de largo? Yo los imagino buscando en el desierto como una aguja en el pajar. ¿Sabe que con Bin Laden, este hombre que fue muy famoso, no podían capturarlo porque habían tantas cuevas en el desierto, tantos lugares para esconderse, que aún con toda la tecnología no lograban ubicarlo? Aún con toda la tecnología de los países más avanzados del mundo no lograban ubicarlo. David no ocupaba un GPS, no ocupaba tecnología de punta, ocupaba misericordia para encontrar a la persona correcta para que lo llevara al lugar. ¿Sabe por qué te hago énfasis en el esclavo egipcio? Porque muchas veces en nuestro afán de ver lo que nosotros necesitamos, Dios pone un ángel de frente y tú nada más lo apartas para seguir corriendo. No, yo le ayudaría, yo estaría dispuesto, pero ahora tengo un problema muy grande.
Yo tal vez podría hacer algo, pero ahora no puedo, ahora tengo una urgencia propia. Ese no es el rostro de Cristo Jesús. El rostro de Cristo Jesús en la iglesia fue uno que se dejó humillar, que se dejó escupir, que se dejó poner una corona de espinos, que se dejó crucificar, para que usted y yo tuviéramos oportunidad de vida, para estar constantemente delante del trono de la gracia, intercediendo por nosotros, por oportunismo. Pero muchas veces la llave llega a nuestra mano, pero usted está corriendo porque a usted le importa lo suyo. Yo sé que aquí no viene ningún egocentrista para otros lados, pero tenemos que valorar cuál es nuestra actitud, si es una actitud de misericordia. ¿Cuántas veces has visto a alguien en gran necesidad y lo has dejado en gran necesidad? ¿Cómo vamos a decir misericordia? Sáciate, abrígate, pero no metemos nuestra mano a la bolsa, no tomamos de lo nuestro para alguien. La misericordia tiene muchas formas y muchas caras, pero la misericordia nace de nuestro corazón y se vuelve una obra. Allí está la mujer, la esposa, le duele la cabeza, está en sus días, y el marido no se pone el delantal por nada. ¿Qué va a hacer hoy de comer? La otra se está muriendo y el marido no hace nada. El marido está luchando por llevar alimento a su casa, por mantener los pagos, por mantener el estudio de los hijos, y la esposa le sale como un domingo 7 porque ahora quiere ir a pasear a tal lado. Quiero que me compre. Usted nunca nos lleva a ningún lado. Diga amén, diga ya, diga algo. Solo yo sé que no pasa aquí. Sí. Ahí está el marido ocupado tratando de que todo salga bien, pero la esposa no tiene misericordia. Y le cita la Biblia, es que usted es el proveedor de la casa. Diga como dice la pastora, no me falle todos los sábados yendo a comprar las verduras del diario, y el día viernes sacamos todo para hacer limpieza en la refrigeradora, y el kilo de camotes nada más que llegó joven y se fue viejo, todo arrugado. La yuca negra que llegó blanca, pero hay que ir de nuevo a comprar al mayoreo. Usted es el proveedor. Allí están los hijos llenos de juventud, llenos de fuerza, y no levantan un brazo para tender su cama, para barrer la casa. Eso es misericordia. La misericordia tiene que ser reflejada a través de nuestros actos. Es que yo no soporto ya a mi pareja, siempre vive en tal situación. Y sí es cierto, a veces se quiere salir corriendo, pero la misericordia de Cristo me lleva a comprender que esa mujer o que ese hombre tuvo tantos traumas de niño que no ha superado todavía, y por eso actúa de esa manera. Tuvo David misericordia con este esclavo que estaba muriendo de hambre. Claro que tuvo misericordia. Y esa misericordia le dio la llave para poder alcanzar al que le había robado lo que le pertenecía. Porque la misericordia abre puertas. Amén. Yo no sé, yo le estoy hablando a usted de misericordia, pero usted me ve como que lo estoy regañando. De verdad tenemos que ser misericordiosos con los nuestros, compasivos, ponernos los zapatos del otro. A veces pedimos y pedimos y pedimos y nos importa lo nuestro y nos importa lo nuestro, y es lo que yo quiero y es lo que yo quiero. Los que están a mi lado
no importa mientras trabajen para mí, no importa mientras busquen mi beneficio, son mis amigos. Yo los amo a mis hijos, amo a mi esposo, amo a mi esposa, pero en el momento que eso no sea para mí, se convierte en alguien que yo rechazo. Y si tú no puedes ser misericordioso ni en tu casa, ¿cómo vas a ir a decir que derrama la misericordia de Dios y el poder de Dios a los hombres, a las naciones? No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Usted puede engañar personas, pero no puede engañar a Dios. Un ministro puede verse muy bonito aquí predicando y muy bueno. Usted puede decir, mira, andaba allá y andaba allá. Dios le ha abierto puertas a las naciones. Y tal vez ese hombre y esa mujer lo que haga es empujado y empujado puertas que no tiene que empujar. Allá está en México, sí, pagó su propio pasaje. Usted va a México y tiene algún amigo y le hace una agenda. Eso no quiere decir que Dios lo llevó con un mensaje a México, a Estados Unidos o a algún lugar. ¿Está conmigo? ¿Sabe? La misericordia de Dios tiene que ser destinada primero en casa. Tenemos que ser sal de nuestra tierra y tenemos que ser luz de nuestra tierra. Y eso tenemos que hacerlo en el momento difícil. Usted sabe cuándo usted se da cuenta qué tipo de qué está hecho usted y qué tipo de persona es usted. En el momento difícil. ¿Qué pasó ahora con el COVID? La gente cerraba las puertas. Cada quien por su lado. Algunos tuvimos el privilegio, como pastores, de llenar el carro y ir a repartir a las familias que estaban enfermas con COVID, no podían salir a trabajar. Eso fue una de las cosas que más alegró mi corazón en el 2020, en el 2021, que las familias de la iglesia, las mismas que llegaban con sus diezmos y ofrendas al portón de la casa, y las familias de la iglesia que cayeron enfermas, podíamos llevar alimento, verduras, carne, medicina, porque en los momentos más difíciles usted ve que están hechas las personas. En los momentos donde de verdad hay que decir, o me como todo el pan o lo parto con el necesitado, ahí es donde vemos el carácter verdadero de las personas y la misericordia de Dios también. Mucha gente dijeron, bueno, que se la jueguen como pueda cada uno. Jesús corrió a nuestro encuentro con pronto auxilio. David, siendo un líder, vea, la unción de un líder lleno de misericordia cambia las personas. Dice que habían 600 hombres. Si usted lee 3, 4 capítulos atrás, usted se da cuenta que David había huido a la tierra de los filisteos. Y el rey filisteo le había dado esta tierra donde ellos estaban habitando. David estaba peleando para el rey de los filisteos. Léalo ahí. 29, 28, 27 de Primera de Samuel. David estaba peleando porque el rey Saúl le perseguía, porque quería matarlo, y peleaba a favor de este rey. Y David era un hombre famoso por su valentía y por los valientes de David. Hombres de renombre, dice la palabra. Pero esos hombres de renombre, ¿de dónde salieron? Porque ese grupo se hizo en la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán dice que estaban los menesterosos, los endeudados, los enlutados, los que estaban enfermos. Era de lo vil y lo menospreciado del mundo. De eso escogió Dios para dar un ejército a David. Pero cuando estos hombres estuvieron expuestos a la unción de un rey lleno de misericordia, porque no era rey de Israel, no era rey de Judá todavía, pero era un rey ungido ya por Dios. El profeta Samuel lo había ungido. Cuando estos hombres estuvieron expuestos ante este manto, cambiaron de ser los enlutados, los endeudados, los enfermos, los oprimidos, a ser los valientes de la vida.
vemos que 200 no pasaron el Jordán, no tenían la fuerza para pasar. Y cuando David llegó y venía con el botín, dice que habían entre ellos hombres como, usted escuchó bien la historia, habían hombres egoístas. ¿Qué más? No puso atención bien a la historia. Dice que dentro de los hombres, de los 400 que habían peleado con él, habían unos egoístas, egocéntricos, que pensaban solo en ellos y dijeron: ellos no tienen derecho al botín porque no pelearon. ¿Cuáles fueron las palabras de David? Las palabras de David fueron: hermanos míos, no sean así. La victoria nos la dio el Señor. Y a partir de ese momento se comparte el botín. A partir de ese momento, tanto tiene derecho que pelea en la batalla como el que cuida el bagaje. La corrección del hombre de Dios lleno de misericordia cambia a lo vil y lo menospreciado en hombres de en hombres de renombre, en mujeres de renombre. Pero es la misericordia que hay en el corazón del hombre. Misericordioso con el esclavo egipcio. Eso les abrió la puerta para llegar a donde estaban escondidos. Yo me imagino que estaban de borrachera, no podían ni pararse. Y estuvo casi 24 horas combatiendo con ellos. Recuperó lo que les pertenecía. Dice la Biblia en el detalle, hasta lo más pequeño, hasta lo mínimo que les pertenecía lo recuperaron. Y tuvieron botín. Qué interesante que esa misericordia le abrió la puerta para llegar ahí. Pero David no solamente tiene misericordia con el más necesitado, sino que David tiene misericordia con los más débiles. Los 200 que se quedaron, los que no pudieron pasar, con eso también tiene misericordia. Y son 5 cosas que quiero que usted se lleve y que se apunte. Tenemos, número 1, que hallar fuerzas en el Señor desde el primer minuto de nuestro día. Desde el primer minuto de nuestro día tenemos que hallar fuerzas en el Señor. Número 2, David no usó su lógica natural. Nos robaron, nos secuestraron a nuestra familia, corramos detrás de ellos. No, David dijo: vamos a consultar al Señor. Yo le pregunto: ¿qué hubiera hecho usted si también hubiera corrido? Porque a veces pensamos que la manera más fácil es la manera lógica. Pero David consultó al Señor por medio del efod. El efod era un chaleco que tenía 12 piedras representando a las tribus y tenía un turín y un tubín. David preguntaba al Señor: Señor, ¿debo hacerlo? Una de las piedras era sí y otra de las piedras era no. Cuando la piedra que decía sí se encendía, David sabía que su respuesta era positiva, lógicamente. Entonces consultó al Señor y el Señor le dijo sí. Hace 6-7 años yo le prediqué de este capítulo bajo el título No te rindas. A pesar de que tú veas lo que veas, lo que quieren apedrear, tú no te rindas. Consulta al Señor, toma fuerzas en el Señor y tú vas a lograr recuperar lo que te pertenece. Pero me parece que hay mucha aplicación de esa misericordia que Dios nos manda a tener aquí en estos textos. David tuvo misericordia, número 3, con el necesitado. No siempre su mano necesitada. Busque una estrategia para llegar al necesitado. Yo soy de los que ando muchas monedas en el carro, porque cada esquina en Alajuelos se separa y te piden una moneda. Yo le dije a mi esposa: dar una moneda en la realidad muchas veces es para que ajusten para irse a drogar. Muchas veces dar una moneda es para que ajusten para ir a hacer algo que no tienen que hacer. Algunos tal vez comprarán comida, en pocos de los casos. Pero usted trata de hablar con estas personas, le pregunta el nombre y ya el semáforo cambió y le está tocando el pito. Entonces dije yo, para mí mismo,
La misericordia de Dios tiene que alcanzarnos. Metí una redma de tratados en el carro, que ahí ando en la puerta del carro, y les doy una moneda así, pero les doy por misericordia la oportunidad de leer un libro. Lee ese libro que puedes cambiar tu vida. Lee ese tratado que puede cambiar tu vida. Entonces estamos sembrando en misericordia. Y en la mañana les di la oportunidad de que llevaran tratados de esos que reparten monedas en las esquinas. Si usted no baja en el vídeo, no se preocupe, no lleve. Pero si usted quiere llevar algunos tratados, ahora al final me puede buscar y yo les voy a compartir tratados, ya que no podemos entablar una conversación. La misericordia de Dios también llega por medio del tratado. Nosotros tenemos que aprender a reflejar esa misericordia de Dios, hermano. Pero como se los dije en el principio, cuando Jesús dice vayan y den buenas nuevas, dice empiecen por casa, empiecen por casa, después vayan ampliando la ciudad, después vayan ampliando más lejanamente y después vayan a todas las naciones. La misericordia de Dios en nuestra vida tiene que ser reflejada primero en casa. Tenemos que reflexionar, interiorizar y ver hacia adentro que hemos sido seres misericordiosos o seres egocéntricos. Si yo le pregunto a usted que si usted es egocéntrico, me va a decir que no. Estoy completa y absolutamente seguro. Porque desde que venimos a buscar la presencia de Dios, creemos que estamos tratando de hacer las cosas bien. Pero hay mediciones. Hay gente que hasta el perico de la casa le dice: arrepiéntase, pero ni al perico le hace caso. Los hijos le hablan, el esposo le habla, la esposa le habla, y seguimos con la misma posición de ser como una piedra firme en nuestra terquedad. ¿Sabe? La misericordia de Dios se refleja cuando tú tienes la fuerza y la capacidad de mantenerte en pie solo para extender la mano a los que más se necesitan. Sí. Lo vimos mucho ahora que pasó el COVID, que se sintió un poquito mejor si todos estaban contagiados, atendían a los demás. Pero habían algunos que estaban como una lagartija después de 3 días de muerte, así nada. Tal vez ya no se sentían tan mal, pero no movían un dedo para lavar un plato, para cocinar. Porque son egocéntricos. Y tal vez el que más dolor tenía, el que más ahogo tenía, sentía esa misericordia de atender a los demás. Yo sé que cada casa tiene una historia, cada familia tiene una historia. Pero así lo vemos. Si me tocan a mí hay problemas, pero todos los demás pueden pasar en lo que quieran. Eso no es misericordia, ese no es el rostro de Dios en nosotros. No importa si usted tiene el cabello rubio, negro, si tiene los ojos saltones o no, si es chinito, si tiene ojos negros, verdes, no importa cuál sea su apariencia física. Todos los hijos de Dios hemos sido llamados a reflejar la imagen y semejanza de nuestro Padre. La imagen es que somos espíritu, pero la semejanza es que tenemos las cualidades de nuestro Padre. Y una de las cualidades más importantes, más relevantes, es la misericordia. Jesús, cuando moría en la cruz, dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Eso es tener misericordia del ignorante. A veces usted se encuentra con familia, usted tiene que decir: Señor, perdóname, porque no saben lo que hacen, no saben lo que hablan, no saben lo que dicen. Hay reuniones familiares donde cada uno prepara su alma, la carga en el magazine. Ay, si ahora veo a tal y me dice esto, yo le voy a decir esto y esto, para que me duela. Usted nunca ha hecho eso, ¿verdad? Eso no es misericordia. Eso es actuar igual que el mundo actúa. Jesús dijo: ¿qué virtud hay en amar a que te ama? Bendigan a quien nos maldicen.
ahí sí hay virtud, ahí sí reflejas el rostro de Dios. ¿Está conmigo? Después de eso me van a seguir teniendo. Tengamos misericordia de los más débiles, aunque sean los momentos más difíciles de nuestra vida. Yo no sé si se le ha pasado bien, ha pasado. Hemos tenido tiempos difíciles. Y usted dice, bueno, he gastado todo lo que no tenía que gastar hasta los ahorros. Termina usted o va terminando el día y le cuentan una historia de una familia que perdió todo en un incendio, de una familia que tiene un hijo enfermo, que necesitan economía. No están pidiendo a usted, pero la misericordia dentro de usted dice, fíjese a ver qué quiere, aún y compadre. Cuando usted tiene la capacidad de hacer eso y abrir su billetera y dar lo que tiene, usted se da cuenta que eso usted no lo hace porque usted es buena gente, sino usted lo hace porque la misericordia de Dios que vive en usted es más fuerte que su naturaleza razonable, con raciocinio o razonable. Usted se da cuenta que es el Espíritu Santo de Dios que lo está llevando a hacer algo con misericordia. Entonces usted empieza a decir, tengo un pequeño destello de la gloria de Dios. ¿Sabe? La gloria de Dios no se refleja en que oremos por gente y caigan de espaldas, de que hablen en lenguas. Son manifestaciones de algunas cosas. La gloria de Dios nosotros la transmitimos cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer y vivimos con la imagen de Cristo a flor de piel en cada cosa que nosotros ejecutamos. Nuestra fe se refleja con obras. Si no dice el libro de Santiago que una fe sin obras es muerta, quiere decir que no es fe. La misericordia es tan importante que nos libra del juicio. Yo les dije, grábese Santiago 2, verso 13. Todo aquel que actúa sin misericordia, su juicio va a ser sin misericordia. Pero la misericordia está por encima del juicio. Así que en algún momento de nuestra vida, la misericordia que hayamos tenido con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, la misericordia que hayamos tenido con nuestro hermano de la iglesia, nos va a librar del juicio y del juicio sin misericordia. Pero si no has acumulado misericordia, ¿qué tipo de juicio vas a hallar? Si no has sido misericordioso, ¿qué tipo de juicio vas a hallar? Usted ve una oveja, se va de cualquier iglesia y anda haciendo desastres por todo lado. Se droga, roba, hace de todo. El día que recuerda que tiene un padre y vuelve a casa y se para en la puerta, toda la iglesia celebra. Toda la iglesia bendice a Dios por esa oveja. Pero si un líder hace eso, o si un pastor hace eso, con la misma alegría lo recibe la iglesia. Sin juzgamiento lo recibe la iglesia. Sin marcarlo lo recibe la iglesia. Porque es pastor, pero es hombre de carne y hueso y un pedacito de pescuezo, que tiene sus luchas, que se esfuerza. Muchas veces no sabemos lo que tiene que pasar para estar sirviendo a Dios. Yo veo muy linda aquí a Violeni dirigiendo la danza, a Jorge cantando y dirigiendo la alabanza, con su hija que está cumpliendo 15 años, llenos de alegría, llenos de gozo. Pero no sabe lo que tiene muchas veces que hacer para venir a ensayos, para en las mañanas estar aquí siempre de primeros. No saben el esfuerzo que tienen que hacer para mantener un grupo compacto, disciplinado. No saben todas las cosas en las que hay que esforzarse. Pero Dios guarde, ahí viene. Entonces, si lo ponemos en una pesa, nos damos cuenta de la falta de misericordia que tenemos.
porque siempre pedimos que den todo por nosotros, pero no estamos dispuestos a perdonar, no estamos dispuestos a levantar. ¿Sabe? Una iglesia llena de poder es una iglesia llena de misericordia, porque una iglesia que entiende la misericordia está entendiendo el plan de Dios. Dios dijo, no es por sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Jesús les dice, ustedes son maestros de la ley, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, se sientan en la silla, enseñan. Yo les digo, vayan y sepan, aprendan lo que significa verdaderamente lo que el profeta Oseas dijo: misericordia quiero y no sacrificios. No es lo que ustedes me traigan, no es la ceremonia, no es que ustedes aparten el tiempo de todo. No, es que quiero que tengan el carácter de Dios, misericordia. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Familias misericordiosas, perdonadoras, que dejen de ver la debilidad de su pareja, vean la fortaleza. Que dejen de ver lo que no hizo, vean lo que sí hizo. Que dejen de ver el punto negro en la sábana blanca, porque qué fácil es, qué fácil es marcar, qué fácil es simplemente juzgar. Pero ese no es el plan de Dios para nuestra vida. La misericordia de Dios tiene que ser reflejada en nosotros, en nuestras palabras, en nuestro carácter, en nuestro actuar diariamente. Lo vemos en tiempos de guerra con esta historia del rey David. Ok, hay un herido, vamos a parar por ese herido. Está casi muerto, dejen de comer, denle agua. Primero, lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Sabe qué dice la palabra? Que como vasijas de misericordia Dios nos preparó. Como vasijas de misericordia Dios nos preparó para la gloria que viene. Usted está en esa calificación, usted es una vasija de misericordia. No ha vivido una vida tal vez egocentrista. Ahí se lo dejo para que usted interiorice. Si impunidad, su pastor también tiene que trabajar hoy, entonces también se tiene que ir. Siendo una semana interesante y un poco dura para la familia, pero la misericordia de Dios no se puede. Y la misericordia de Dios llena todo nuestro corazón. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a bendecir también los que nos ven por la transmisión, los que siguieron la prédica, queremos orar por ellos también. Sé que siempre somos necesitados de la misericordia de Dios, pero a pesar de nuestras necesidades y nuestras carencias, también siempre tenemos algo que dar. Podemos dar un abrazo, podemos dar una caricia, podemos dar una palabra para seguir adelante, podemos sembrar en alguien que lo necesite. Tanto tenemos para dar, no nos consideremos tan limitados. La misericordia tiene muchas caras y nosotros podemos extenderla como el reino de los cielos. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad y te damos gracias por la fe que has puesto en nosotros, Señor, y que nos mueve a misericordia, Señor. Ese sentimiento, Señor, que está cargado, Padre Santo, Señor, de perdón, de bondad, de amor hacia los demás. Padre, quiero bendecir a tu iglesia, Señor. Que esta tarde, Padre Santo, Señor, esa misericordia que es tuya, Señor, que por medio del Espíritu Santo recibimos y que todos los días nos dice, tú vas a poder, tú lo vas a lograr. Que esa misericordia se meta profundo en el corazón de cada hombre y cada mujer que ahora lo necesite, Padre Santo, Señor. Que haya paz en nuestro hogar, Señor. Seamos misericordiosos a la hora de hablar. Seamos misericordiosos a la hora de actuar. Seamos misericordiosos, Señor, para poder tener la fuerza extra que necesitamos para extender la mano al que lo necesita antes que a nosotros mismos. Padre, bendigo tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, por
tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra profundo las coyunturas hasta los huesos, hasta cambiar nuestro ADN, Padre Santo, hasta llegar a nuestra médula ósea y cambiar nuestro ADN. Porque hemos recibido cultura de este mundo, pero necesitamos la cultura del reino. Padre, anhelo que mi juicio sea omitido, sea declarado como un hombre, una mujer, Padre Santo, que no tiene carga y que no tiene deuda. Pero ayúdame a ser misericordioso para recibir esa misericordia. Porque no queremos un juicio sin misericordia, anhelamos un juicio lleno de la misericordia, de ese amor maravilloso que tú derramaste en esta tierra por medio de Jesucristo. Padre, oro por cada matrimonio, oro por cada relación de padre e hijo e hija, de hermanos, para que sea una relación de misericordia, de amor, de bondad, no de reproche, no de ataque, no de resentimiento, no de ira, Padre Santo, Señor, sino que sea una relación de misericordia, buscándose levantar el uno al otro, Padre Santo, para seguir este camino y lograr llegar hasta donde tú quieres que lleguemos. Esta mañana, esta tarde, Padre, bendecimos tu nombre, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y te pedimos que esta sea una semana donde veamos tu mano operando a nuestro favor. Que todas las familias, Señor, que han creído en ti, que todos los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes que han creído en ti, Señor, sean llenos e impregnados de esa misericordia para llevar tu rostro a muchas personas que lo necesitan. Aún en medio de nuestras propias luchas, Padre Santo, Señor, podamos hacer una pausa, Señor, y levantar al necesitado, Señor. Podamos levantar al débil, Padre Santo, y sobre todo podamos reconocer, mi Dios, que la victoria viene de ti y solamente de ti, Padre. Bendigo tu nombre, te doy la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Damos una alabanza, Señor, una adoración con nuestras palmas, Señor, a tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.